Buenas noches, familia Rosario, principalmente a los miembros de este grupo. Como es costumbre siempre, cuando terminamos, damos un resumen de lo que acontece en la audiencia el mismo día. Bueno, pues en el día de hoy se avanzó en el sentido de que se escucharon ya los testigos que faltaban. El incidente que se iba a presentar no se presentó. Se retrató la solicitud del incidente del 315, le dieron para atrás. Y en ese sentido, hago esta nota de voz en dos vertientes. Una, para que las personas disociadores o lo que digan, total, yo no lo hago para convencerlo a usted de que usted crea o no. Eso es un problema suyo. Yo lo que sí digo, que es el segundo punto, cuando haga mi exposición ahora, es que nadie, ni se lo voy a permitir, ni absolutamente nadie podrá coartarme de la responsabilidad que pesa sobre mí como abogado. El que quiera hacerlo de otra forma, que lo haga. El que no, también. Eso hay que respetarlo. En primer punto, en primer orden, en cuanto a lo que el tema de los disociadores o las personas que están argumentando por ahí, en el día de hoy se estuvo celebrando en el juicio de fondo y se plantearon, incluyendo los abogados de Puerto Real, cuando Puerto Real toma la intervención, Puerto Real no hace mención de manera precisa y objetiva de lo que son las transferencias internacionales. Puerto Real hace en función de su medio de defensa, y como así lo consagra la Constitución y le da la prerrogativa, él hizo uso de la palabra y habló lo que él entendía que debía hablar en función de su defensa. Pero en cuanto a lo que es la teoría del Ministerio Público en sus conclusiones, la teoría del Frente Nacional Rosario, en conducto de sus abogados, la teoría del señor que defiende a Enemencio Rosario, y en cuanto a lo que es nuestra persona, dentro de la misma barra, todo el mundo hizo uso de sus conclusiones en virtud de lo que establecía su querella, y en función de lo que establecía su querella todo el mundo hizo su planteamiento. Ahora bien, en la parte que nos ocupa a nosotros, en la parte que nos ocupa en mi caso, llegó un momento en el que se me entregó, o a mi mano llegó, al tal diario que le llamaban que era de Jacinto. Y como es conocido por todo, la calificación jurídica que se acogió en lo que era la preliminar y en lo que es la parte del juicio de fondo, como se acogió esa calificación jurídica, aunque usted no quiera, de manera indirecta usted tiene que pelear en función de esa calificación jurídica que se hizo. O de lo contrario pasaría, como la magistrada le dijo a Lebrón, que si quería descargar a Puerto Real de la estafa, porque esa es la calificación jurídica que se acogió, y por consiguiente hay que pelear con esa calificación jurídica. Voy a hacer otro audio para no extenderme más en esto. Perdónenme que me interrumpieron el audio en una llamada. Yo continúo diciéndole que el abogado que quiere interpretar y hacer lo que entienda en función de su turno, que lo haga. Ahora, de un irresponsable, aquel que sepa que la cosa que se está solicitando, que se está haciendo en virtud de que me diga uno de la barra de las 5 que pusimos, que me diga un solo que no sea dividido en la parte de las conclusiones del Ministerio Público en cuanto al aspecto penal. Y lo voy a detallar uno por uno. Lebrón, ¿qué hizo? De manera subsidiaria pidió que le den una calificación jurídica de algo que al final la magistrada le dijo,
¿Usted quiere que le quiten la calificación jurídica y lo soltemos? En cuanto a eso. Entonces, la familia debe estar clara, porque queremos escuchar una verdad, pero la verdad que queremos escuchar, no la verdad que es la realidad. Y ninguno de los abogados que pusimos ahí, ninguno no pedimos lo que el Ministerio Público pidió. Lo que significa que de manera indirecta todos estamos superditados, o más bien subyugados a la calificación jurídica del Ministerio Público. Le guste o no le guste, en esta etapa donde nos encontramos, en este tiempo donde nos encontramos, lamentablemente todos estamos circunscritos a ella, no por elección, como bien yo planteo ahí, sino por obligación. Ahora, que hay una trama mal puesta en mi contra, gran cosa. Sabemos de qué grupo viene, sabemos qué hay y qué tenemos, y en función de eso nosotros lo cogemos tranquilo y esperemos que se sientan contentos, que se sientan bien. Lo que a mí no me van a coartar, ni tampoco me van a poner a mí a que yo diga o haga cosas simplemente por complacer a alguien que entiende su verdad. Y por como yo planteé en el tribunal, existe una verdad subjetiva, que es la que todos conocemos y es la que todos tenemos. Más sin embargo, existe la verdad objetiva, que es la que tiene el tribunal, donde están los documentos depositados. Y en esta verdad, lamentablemente, es la que está preponderando, que la tiene el Ministerio Público. Y por más que brinquemos y pataleemos, que me diga uno de los que están ahí, o si no es así, ellos lo que tienen que hacerlo fácil, que retiren la querella y que liberemos a Puerto Real. Eso se hace así de simple, así se resuelve de manera isofacta. Yo voy a abrir el grupo para que todo aquel que tenga una pregunta y quiera decirme algo, que me lo diga, para yo entonces poder responderle con toda esa actitud. Oye, Navy, el Ministerio Público está pidiendo 5 años. 5 años para Puerto Real y 2 años para cada uno de los demás imputados. O sea, tú dijiste que la herencia no existe. Que a Puerto Real lo que hay que condenarlo a los 5 años de prisión. O sea, que esa petición que se está haciendo de 5 años de prisión, que yo la catalogo muy poco, aunque esté viejo y enfermo. A Miguelón 2 años, a Miguelina 2 años. Petición, que todavía no sé, que todavía podría ser menos. Si los abogados de Puerto Real se revoltean y hacen su chanchullo y ganan allí con sus alegatos, o sea, también se la pueden reducir, porque es una petición hasta ahora, hasta donde yo sé. Entonces, se está diciendo que Puerto Real está en una tesitura de flexibilizar, porque así lo vemos. ¿Me entiendes? Así lo vemos. Y usted la declaró como inexistente. Dígame si eso es cierto o si estoy equivocada. Bueno, definitivamente la postura de Carlos no es defender la herencia. La postura de Carlos es, según mi punto de vista, la postura de Carlos es el dinero. Sí, el dinero de los 50 millones para cada heredero. Esa es la postura de Carlos. Carlos dijo que el diario es un invento, que el diario prácticamente él no cree en esto. Él no cree en la herencia de los trillones. Le está explicando a la jueza, al tribunal, ayudando a la jueza o ayudando, no sé, a la fiscalía, lo que sea que está ayudando. Está ayudándola a entender que todo esto fue una trama sin sentido, que todo esto fue un cuento. Se empezó con la barrigol y luego se inventó un cuento, un yun yun ahí. Estoy explicándolo estilo mangú, estilo dominicano. No como lo explican los abogados, con tanto detalle que a veces los detalles y su dialecto hacen que uno se confunda, porque nosotros no sabemos leerlo en términos de abogado. Así, señores, para mí, lo que yo pude entender del señor Carlos es que Carlos solo está defendiendo su propio interés, los 50 millones, indemnizarse, que tiene razón, está defendiendo a su gente. Si la gente que él tiene están de acuerdo con lo que él está haciendo, por ello tienen su razón. Ellos tienen su forma de pensar, nadie se la va a quitar. Pero si hay gente aquí que todavía sigue creyendo en los trillones, en Carlos no pueden creer porque Carlos no cree todavía lo de los trillones. A Carlos no lo convencen. A Carlos hay que llevarle documento y prueba. Carlos es igual que yo en ese sentido. A mí me gustan los documentos, los papeles y las cosas. Carlos no cree en los testigos que hablaron. Eso es lo que él lo ha demostrado ahí, porque él ha dicho muy claramente que todo esto es una trama que se hizo, incluso los viajes para allá, y todo eso lo cuadraron, los pin. Ahí ustedes escucharon.
Carlos no cree en la herencia. Todo el que tiene esperanza aquí en los trillones que van a cobrar, digo, en la herencia no, lo que me refiero a lo del extranjero, el dinero del extranjero. Carlos no cree en eso. Para mí, definitivamente Carlos está loco porque esto se termine, porque la verdad que sí se le ha dado mucha candela a esto. Y esto no es nada malo, señores. Esto no es nada malo, cada quien tiene su derecho a pensar como quiera. Los querellantes también tienen derecho a reclamar una indemnización. Está reclamando los 50 millones. Eso es lo que yo puedo entender. Si alguien cree que no estoy acertando lo que digo, pues me puede corregir y ayudarme ahí o decirme qué lo que es, porque eso es lo que yo puedo entender, que el señor Carlos no cree ni el diario de Jacinto. Ahora, él tendrá sus razones. Bueno, tengo que aclarar ese punto. Miren, lo hemos explicado varias veces, esto que voy a decir. En el Tribunal Penal se sancionan conductas penales, homicidio, robo, atraco, daños penales, mientras que en lo civil se sancionan con temas civiles. En este caso, si se declara en cuanto al tema de la estafa, que es a lo que la gente le corre, si se declara la estafa, eso no determina de que se va a perder lo que es la parte de la herencia. Pero si lo ven desde el punto de vista, porque aquí hay algo que debemos aclarar también, hay que decir. Muchísima gente que decían tener y que vieron y que cosa, cuando estaban en los tribunales la cosa cambió. No era lo mismo. Una cosa es decirlo por aquí, otra cosa es decirlo en los tribunales. No tenemos nosotros pruebas para de manera objetiva demostrar lo que nosotros Y eso alegamos. fue lo que yo dije ahorita, que entonces en lo civil se puede llevar al banco y agarrarlo por la oreja. ¿Te Una acuerdas? pregunta, don Guillermo, y quiero ser un poco explícito en cuanto a eso, bien explícito. Lo primero que estamos ventilando es la conducta de un imputado, dígase una infracción penal, y se va a sancionar una infracción penal. El tema de la herencia per se, para recuperarla, inmediatamente nosotros tengamos en nuestro poder, cualquiera de los familiares, tenga la certificación de que llegados los valores y todo eso, eso no se lo depinta nadie al banco. Porque el Ministerio Público no tiene que accionar en contra del banco. El Ministerio Público, Fiscalía, como le llamamos nosotros, no tiene que accionar en contra del banco porque es una institución jurídica. Pero sí, nosotros, los actores civiles, y para eso el plan de acción que se debe llevar a cabo es que después que termine la parte penal, con las personas que le aperturaron las cuentas, entonces que se emprenda, si así lo quisieran los equipos, todos, en un solo hombre, en un solo cuerpo, a accionar en contra del banco. Entonces agarrar a todo lo que tienen las cartas, todo lo que el banco lo llamó, todo lo que vivieron experiencia, y ver cuál camino más viable podríamos nosotros, en función de eso que le ha aperturado la cuenta, para que el banco entonces le explique la finalidad de ella, por qué se le abrieron, cuál es el objetivo, por qué se le informaron a los que le aperturaron esas cuentas, que en tal tiempo iban a cobrar, van a recibir un dinero y todo eso, pero ya es un aspecto civil, porque ya yo le dije en principio, le he dicho, que lo que no permitieron, lo que no se permitió en la preliminar, y para eso nosotros hicimos una acusación subsidiaria, o para que la persona que sufren de Alzheimer, aquí se le olvidó que yo incluía al banco y le notifiqué al banco, incluía a Carmen la Antigua, incluía un paquetón de personas. Mañana, como ya eso se acogió en función de la prueba, porque no quería cometer la imprudencia antes de concluir, hermano, no lo voy a hacer hasta que no termine ya el juicio. Yo voy a presentar para los que sufren y borran, para mandar, para que vean la acusación subsidiaria que nosotros preparamos, que están en los tribunales, y si nosotros hicimos mención de todas esas personas, incluyendo al banco, para ver si en la parte civil, que es la parte que nos correspondía, el banco quedaba también emergido en lo que era la parte penal, ya que lo penal mantiene a lo civil. Entonces, no sé qué tan difícil es entender esa parte, pero nada, como quiera, el plan a seguir debemos diseñarlo todos, si quieren, de manera unida, si es que quieren unirse. Buenas noches, Carlos.
Para mí usted siempre ha hecho un buen trabajo. Desde un comienzo, desde que yo lo vi a usted llegar a frenar, para mí usted comenzó haciendo un buen trabajo. Y para mí lo sigue haciendo. Eh, entonces, los abogados de Mercedes tienen razón para querer que el juicio, que se condene a Puerto Real y que se termine el juicio por vía de la estafa para emprender el otro camino. Entonces, sí, ellos tienen razón para que se termine el juicio por esa vía, porque ese otro camino todavía no lo hemos podido recorrer y es un camino que pues, se va a comenzar a recorrer tan pronto se termine el juicio. Déjenme saber. Gracias, Carlos. Buenas noches.